Vamos con... ¿No? ¿Ya? ¿No? Ahí ya. Vuelvo a empezar. Bueno, buenas tardes. Entonces decía que damos comienzo a la audiencia programada ante el proceso con radicación 11-001-3103 025-1900-573-01, ordinario en que actúa como demandante Soraya Zuleta Vega y demandado el BBVA. Esta audiencia ha sido programada con la finalidad de escuchar la sustentación del recurso de apelación que la parte demandante interpuso contra la sentencia proferida el 22 de junio del 2016 por el juzgado 45 civil del circuito. Para efectos de registro, doctor, por favor se identifica, nos dice a nombre de quién actúa. Muy buenas tardes, su señoría. Javier Francisco Rivera Ávila, identificado con cédula de ciudadanía 77914-978 de la ciudad de Valledupar, tarjeta profesional 98902 del Consejo Superior de la Judicatura, representa a la parte demandante, la señora Soraya Zuleta Vega. Gracias, doctor. Doctora, tiene la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Luz Estela León Beltrán, mi identificación cédula de ciudadanía número 30-351-981 de La Dorada Caldas, tarjeta profesional 103-156 del Consejo Superior de la Judicatura y actúo como apoderada judicial de la parte demandada BBVA Colombia. Gracias, doctora, muy amable. En consecuencia, entonces, a continuación le dejamos constancia que la sala está conformada por los magistrados Oscar Fernando Yaya Peña, Manuel Alfonso Zamudio Mora y quienes habla Isla González Naira, que la preside. A continuación, entonces, le damos el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que sustente el recurso, haciéndole la advertencia que debe concretarse a los reparos que formuló contra la sentencia ante el juez de primera instancia, relacionados específicamente con los inconformidades frente a la valoración del dictamen, liquidación de intereses, etcétera. Este es el límite que tiene, a ello debe concretar sus argumentos, es el límite tanto para la parte apelante como para nosotros que debemos resolver el recurso de apelación. Además, contarle que la sala ha estudiado el proceso, conoce los pormenores del mismo, de tal manera que podemos concretarnos al tema que nos concierne. Tiene el uso de la palabra por 20 minutos, doctor. Gracias, su señoría. Hay que iniciar por decir que el fallo que se censura falló y de manera estrepitosa por cuanto el juez asumió la carga de la contraparte en el sentido de desviar el pleito que se presenta ante instancias. ¿En qué consiste? Está bien claro cómo está definida la demanda y su señoría la tiene presente. Está bien claro que no como se dejó sentado dentro de los hechos, incluso creo que se me fue una vez más, repetí que no se trata de buscar el alivio, sino que se señaló que el banco estaba vulnerando los derechos de la actora por cuanto que hizo cobros fuera de los pactados, como quiera que capitalizó intereses sin haberlos previamente convenido, como lo estipula la ley. Si bien sabemos que la ley con anterioridad a la ley 546 del 99 permitía, es cierto, la capitalización de intereses, también es cierto, no menos cierto es
que el artículo 121 declarado inexequible del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en vigencia del origen del crédito y hasta el 31 de diciembre del 99, como lo señaló la misma Corte Constitucional, estipuló que para que se capitalizara intereses debía haber acuerdo entre las partes. Dentro de la documental presentada por nuestra parte y las afirmaciones realizadas por nuestra parte, tampoco por parte del banco, que se centró en el hecho del alivio, o sea, una disonancia total con lo que era la demanda, y así lo siguió el juez Acuo. Entonces, cuando dice el señor juez Acuo que la perito no tuvo en cuenta el UPAC, es totalmente y de manera alevosa, qué pena, pero así lo es, falso, y así lo puede constatar este tribunal, esta sala, dentro del sumario, por cuanto que precisamente dentro de los términos en que se pidió el dictamen pericial, se le requirió se hiciera de varias modalidades, en UPAC, en VR, en pesos, esa UPAC con capitalización, sin capitalización, con alivio, incluyendo el alivio, sin alivio, todo para ponerle de presente al fallador las inconsistencias. Pero el señor juez Acuo manifiesta que esto no se ciñó al contrato, a los términos del contrato, sin puntualizar en qué no se ciñó. Por el contrario, lo que se le pidió al aperito, se le pidió, porque la prueba, si bien pertenece al proceso, quien realizó el cuestionario fue nuestra parte. Entonces, cuando el juez manifiesta que no se ciñó a los términos del contrato, mínimo debe decir en qué no se ciñó. No lo hizo. Por demás utiliza la frase, ni los métodos utilizados son los... ¿Cuáles métodos fueron los que echó de menos? No los puso de presente. Porque si bien en algún momento citó la circular 0007 de 2000 de la Superintendencia Financiera, esta circular solamente atañe a lo que se llama el alivio, y el alivio va en determinar esa diferencia que el Estado, a mutuo propio, como lo dijo la Corte Constitucional, se estaba obligando en reconocer como indemnización a favor del deudor, no a favor del banco. Y entonces cuando el señor juez Acuo dice que ni los métodos utilizados fueron los debidos, ¿cuáles métodos echó de menos? O sea que la circular 007 de un crédito de 1996 se le aplicó en vigencia desde el 96, me pregunto, tomando la razón o criterio lógico del fallador de primera instancia. Dice que hay un solo método de liquidación, no dijo cuál. Si bien en las consideraciones refirió a la circular a que hice alusión anteriormente, pues allí está tomando, como se diría popularmente, el cuerno, la vaca no por los cuernos.
Entonces, desafortunadamente, se ciñó a la defensa que hizo el banco en llevarlo de la mano hacia el consabido alivio, mas no tuvo en cuenta que con anterioridad el decreto 2649 del 93, de diciembre 29, que es el que traza el marco conceptual de la contabilidad, determina cómo se deben llevar los libros contables y cómo se deben liquidar las obligaciones en unidades de cuenta UPAC. Reitero, la circular 007 es exclusivamente para determinar el estado cuál fue la incidencia de la DTF en la UPAC. Aquí no se está reclamando eso. Por tanto, por eso se repugna y con mucho desagrado la posición jurídica, si se puede decir, del fallador de primera instancia. Porque aquí, si se está pidiendo y se está señalando que el artículo 121 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, o sea, el decreto 663 del 93, determina que sí puede capitalizarse intereses siempre y cuando, primero, el gobierno nacional los determine. O sea, saque un decreto y lo diga en qué forma ha de utilizarse. Jamás, y así se dijo en la demanda, jamás el gobierno nacional dictaminó al respecto. Y por ser un hecho afirmativo de nuestra parte, a quien corresponde demostrar que el gobierno nacional sí determinó tal incidencia, esa es la contraria. No, aquí no se tuvo en cuenta eso. Lo otro, el hecho de que el artículo 830, numeral tercero del Código de Comercio, dispone que los plazos se cumplen el día en que está pactada la obligación. Ese día es el día que se denomina día de corte, y así está pactado en el pagaré, que en la fecha de inicio mensualmente los 26, no preciso la fecha, con la venia y el respeto que merecen, no preciso la fecha, sin embargo lo voy a decir porque la tengo aquí. El 22 de junio del 96 fue el desembolso. Quiere decir que cada 22 de cada mes debe liquidarse la cuota de amortización más los intereses de plazo que hacía el banco. Eso se denunció y eso se está buscando que se devuelva ese dinero. Liquidó intereses de plazo el día de pago. Si mi cliente caía en mora 1, 2 meses, unos días, entonces liquidaba intereses de plazo no el 22, sino el 15 del otro mes, si era el 15 cuando pagaba ella. Y de allí le sumaba intereses moratorios. Del mentado decreto 2649 que dije, se dice que se dice que 72, en su artículo 72, perdón, en su artículo 48 dice los hechos económicos, en la contabilidad, los hechos económicos deben ser reconocidos en el periodo en cual se realicen
y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente. Aquí el banco hacía el movimiento cada vez que hacía un pago. Por cierto, también dice que debe hacerse por separado, lo que no corresponde al principal. El principal se tiene entendido, y así también lo determina el artículo 134 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que el principal es el capital y debe llevarse por cuenta separada los intereses. Entonces, cuando no se llevan los intereses por separados, obviamente se lleva al capital, al saldo de capital, y esto va a conllevar un anatocismo porque se va a liquidar intereses sobre intereses. Manifestó el juez de primera instancia que eso no se demostró, porque no está dado que así, aparte de que está demostrado, porque en el informe pericial lo dice la señora perito, se puede encontrar en todos los históricos de pago, no realizados por la demandante, sino por el banco. Y en el banco, si ustedes permiten observar cualquiera de esas, de inmediato el movimiento de estos créditos, el saldo de capital es en aumento progresivo. Quiere decir que se está capitalizando intereses. Dice el banco, a modo de ejemplo, que él venía pagando el 22, abonó el día 26, 4 días después. Entonces dice, y ahí lo cobra y los utiliza en UPAC. Se dice de este marco conceptual de la contabilidad, precisamente que en su artículo 50, la moneda funcional en Colombia es el peso. Las transacciones realizadas en otras unidades de cuenta deben ser reconocidas en la moneda funcional, utilizando la tasa de conversión aplicable para la fecha de su ocurrencia. Sin embargo, normas especiales pueden autorizar o exigir el registro o la presentación de información contable en otras unidades de medida, siempre que éstas puedan convertirse en cualquier momento a la moneda funcional. De la objeción presentada por el banco, una objeción que raya absolutamente en toda la falta de técnica, solamente se limitó a decir, a tratar de que el señor perito realizara un nuevo peritazgo cuando no propuso dentro de términos en la etapa probatoria que se tuviera en cuenta otra forma. Solamente se dedicó a decir que eso estaba bien y estaba avalado por la superintendencia. La superintendencia no avala. La superintendencia, excelente, la superintendencia, como dijo ella misma en una acción popular ante lo administrativo, ella no avala, no avaló, solamente dijo que el banco había presentado el banco, no la superintendencia, el banco había presentado esa liquidación y como tal ellos daban curso a la dirección encargada, la oficina encargada del desembolso de los alivios. Entonces, cuando hay una completa confusión que desafortunadamente está llevando de calle muchos derechos que están siendo violados, derechos que están siendo violados y que por fortuna, diré por fortuna, porque ya yo estoy en ello,
hay que buscar que el Estado, por falla en el servicio de administración de justicia, el Estado somos todos nosotros, responda. Cuando el banco es el obligado, sentencia C-1140 de 2000, los bancos percibieron, se apropiaron de esos dineros, están en la obligación de devolverlos. Porque si el Estado a mutuo propio reconoció su incidencia dentro de la determinación de la Junta Directiva del Banco de la República, en la fijación de la resolución 018 del 93, para que se incluyera la DTF como factor de liquidación dentro de la unidad de cuenta, entonces no por eso los bancos deben. Sin embargo, he encontrado fallos no solamente del juez que aquí llevó en primera instancia, sino del mismo tribunal, donde dice que el banco no debe responder porque eso fue una obligación, un error del Estado. La posición que tiene el doctor Hernán Fabio López Blanco en un librito que ha hecho correrías dentro de los despachos judiciales, desafortunadamente, donde dice interpretar al intérprete de la Constitución, cuando la misma Corte Constitucional ha dicho que nadie puede interpretar lo que ella ha dicho interpretando la ley. Su señoría, se pide revocar el fallo por adolecer de sincronía con lo demandado, con la causa pretendi. Aparte de ser una sentencia que no está en consonancia con lo que se demandó, tiene unos conceptos jurídicos erróneos, tal como se lo acabo de exponer, y por tanto espero que el despacho haga eco de esto en el decir, a modo de ejemplo, que el denominado, porque se le echó en cara al banco que no había por parte del gobierno un sistema de amortización aprobado, y así lo ha dicho tanto la superintendencia como el Ministerio de Hacienda, como el mismo Banco de la República, la Junta Directiva, pero aquí encontró acreditado que el denominado Sistema O, que dice el pagaré, es legítimo, y aquí se discute eso. Entonces yo pido se analice todo eso, aun cuando sé que, y así espero, que en este momento solamente estemos agotando pues un simple formalismo, como lo dialogaba con mi querida colega, agotar un simple formalismo ahorita, porque si se ha hecho acopio de lo que se demandó con lo que es. Discúlpeme, hace rato terminó el tiempo. Mil gracias, su señoría. Tiene el uso de la palabra, doctora, para la réplica. Buenas tardes. Nosotros, como parte demandada, solicitamos a los honorables magistrados se confirme el fallo recurrido, toda vez que las pretensiones principales de la demanda es el hecho de declarar que el banco aplicó factores ilícitos al crédito cuando la UPAC era una unidad que estaba regulada por el Estado.
La VR también fue regulada por el Estado en la Ley 546 de 1999. La tasa de interés que se aplicó al crédito fue la pactada en el pagaré por las partes. Lo que manifiesta el doctor como capitalización no es capitalización, es la actualización de estas unidades, tanto la UPAC como la VR. En el transcurso del proceso, en los dictámenes que se aportaron al expediente y que se practicaron por los auxiliares designados por el despacho, no se demostró la capitalización. Por el contrario, se demostró que el banco liquidó y actuó dentro del crédito como la ley le autorizaba y le obligaba. Lo del alivio se aplicó y el crédito fue cancelado dentro del plazo establecido y no hubo capitalización de intereses, como lo manifiesta aquí el doctor. En los dictámenes que se aportaron por parte del banco, objetando los distintos que se aportaron por los auxiliares de la justicia, se demostró que básicamente el error que se cometió en estos dictámenes fue la aplicación de la tasa de interés. Los peritos designados aplicaron una tasa muy distinta a la que se había pactado en el pagaré y a las certificadas por el Banco de la República y la Superintendencia Financiera. Por tanto, no hay dineros que el banco haya cobrado en exceso, no hay factores ilícitos en el crédito, como lo solicita la parte demandante en sus pretensiones. No hubo capitalización de intereses, fue la actualización de las unidades en que se pactó el crédito de la unidad UPAC, y la tasa de interés estuvo enmarcada dentro de las establecidas por el Banco de la República. Por tanto, básicamente esos son los argumentos para solicitar al despacho, tal como lo manifestó el juez de primera instancia. La parte demandante no demostró dentro del proceso los hechos en que fundamentó sus pretensiones y por tanto vio en una sentencia donde se negaban las mismas. Y así solicito al despacho, con todo respeto, se confirme dicho fallo. No más. Gracias, doctora, muy amable. Suspendemos la audiencia en este momento por 3 minutos y la reanudamos luego, por favor. Bueno, reanudamos nuestra audiencia. En consecuencia, escuchada la sustentación del recurso y la réplica correspondiente, procede la sala a emitir la sentencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida en este asunto, como se dijo al comienzo, el 22 de junio del 2016 por el juzgado 45 civil de circuito de esta ciudad, en orden a lo cual se precisa que: 1. Los presupuestos procesales están reunidos, no se observa causal de nulidad con aptitud para invalidar lo actuado, tampoco el proceder de las partes se deducen indicios en su contra en los términos del artículo 280 del Código General del Proceso. 2. Con los límites impuestos por el artículo 378 del Código General del Proceso, compete a la sala establecer si, como lo sostiene la parte recurrente, contrario a la apreciación del ACO, acreditó que la entidad convocada incumplió lo estipulado en el contrato de mutuo y por ende debe restituir a la demandante los dineros pagados en exceso con relación a la obligación contenida en el pagaré número 450900000941-0. Respuesta que prontamente surge negativa por las siguientes razones. Primero, el decreto 677 del 2 de mayo de 1972 implementó la unidad de poder adquisitivo constante UPAC como instrumento para regular los créditos otorgados para la adquisición de vivienda, el cual permitía la actualización de las obligaciones dinerarias a fin de aislarlas de los cambios derivados de la corrección monetaria y autorizaba a las entidades crediticias a que utilizaran sistemas de pago que contemplaran la capitalización de intereses. Decreto 1454 de 1989 y Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Sin embargo, la Corte Constitucional en diversos
de sus pronunciamientos, excluyó del ordenamiento jurídico las normas relativas a dicha unidad, concretamente lo atinente al cobro de intereses en la modalidad de crédito antes referenciada. Corte Constitucional, sentencia C383, C700 y C747 de 1999, y otorgó hasta el 20 de junio del 2000 para que el Congreso de la República diseñara una ley que regulara dicho asunto de conformidad con los parámetros allí señalados. Fue así como el 23 de diciembre de 1999 se expidió la Ley 546, a través de la cual se dispuso que las obligaciones adquiridas con el sistema OPAC debían ser redenominadas, es decir, expresadas en su equivalencia UR. Además, se autorizó la concesión por parte del Estado de unos abonos aplicables a los créditos concedidos para la adquisición de vivienda vigentes a 31 de diciembre de esa anualidad, lo cual imponía la reliquidación de los mismos, efecto para el cual el decreto 2703 de 1999 estableció la equivalencia entre las dos unidades mencionadas. 2. En este orden de ideas, no puede tenerse como por válido el argumento expuesto por el recurrente, según el cual no era posible capitalizar los intereses del crédito contenido en el contrato objeto de estudio, por cuanto tal condición no se encontraba pactada expresamente en el mismo, ya que si bien ya existe razón en cuanto toca con el principio de pacta sunt servanda, contemplado en el artículo 1602 de la Codificación Civil, es cierto también que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Código Civil, artículo 1603. Más aún cuando en materia contractual se entienden incorporar las leyes vigentes al momento de su celebración, excepto cuando haya de aplicarse una sanción por razón del incumplimiento, evento en el que para este efecto se aplica la ley vigente al momento de ocurrencia del incumplimiento generador de la sanción, y si durante este hubo tránsito de legislación, la sanción debe imponerse consultando una y otra ley durante su periodo de vigencia. Ley 153 de 1887, artículo 38. De suerte que, como la capitalización de intereses fue implementada con el sistema OPAC, todas las obligaciones adquiridas en dicha unidad permitían, sin necesidad de estipulación expresa, el pago adicionado a capital de los intereses remuneratorios con posterioridad a su causación, pues tratándose de asuntos mercantiles, solamente el retardo en el pago de las cuotas de intereses resultantes da lugar a la aplicación del artículo 886 del Código de Comercio, así lo consagra el decreto 1454 de 1989, inciso segundo, artículo primero, todo lo cual implica que con anterioridad a junio de 2000, fecha en que entró en vigor la ley 546 de 1999, no había ilicitud en la capitalización. Radicación 2340, sentencia 2610 de 2009, de donde deviene incorrecta la apreciación del inconforme, según la cual el ACO confundió dicho concepto con el de actualización monetaria. 2. Aclarado lo anterior, comporta ahora pronunciarse sobre el reparo fundado por el apelante en las supuestas irregularidades endilgadas por el fallador de primera instancia a la experticia rendida por la auxiliar de la justicia designada en el asunto, pues considera que es este y no el allegado por el banco, ni el del perito designado con ocasión de la objeción formulada por la entidad demandada, el que debe tenerse en cuenta para resolver el asunto. Para ello, se destaca dentro del acervo probatorio recaudado en el decurso del proceso, la experticia rendida por la profesional designada por el despacho de conocimiento, folio 262 a 346 del cuaderno 1, su aclaración, folio 382 a 390, la objeción por error grave, folios 415 y 416, el dictamen practicado como prueba de la objeción, folios 441 a 448, su aclaración, folios 472 y 473, movimiento histórico de pagos y alivio por reliquidaciones pedido por el banco, folios 4 a 10 del cuaderno 1, certificación emitida por la superfinanciera sobre la reliquidación y aplicación del alivio al crédito de la demandante, folios 177 a 195, cuaderno 1, aportadas por las partes. Confrontadas las documentales adosadas con los presupuestos legales y jurisprudenciales, surge que bien hizo el juez de primer grado al apartarse del informe rendido por la auxiliar designada en un comienzo,
pues a más de que no fue precisa al momento de indicar el procedimiento seguido para obtener las cifras allí contenidas, tampoco lo fue para indicar cuál de todas las hipótesis traídas por ella a juicio era la que realmente se ajustaba a las condiciones pactadas por el contrato, sin que ello quiera decir que su labor fue ineficiente, puesto que cumplió con cada uno de los puntos solicitados por la parte interesada. Cosa distinta es que las hipótesis planteadas por aquel extremo procesal distan de los presupuestos legales que deben tenerse en cuenta para liquidar los créditos de este tipo. Nótese cómo es cierto que en la tabla A1, tomada por el recurrente en su apelación para exigir la restitución de dineros, la perito comienza a efectuar la liquidación tomando como base la tasa de interés efectiva anual pactada en el contrato. No obstante, se advierte que a partir del 3 de mayo de 1999 aplicó un porcentaje del 12.64%, que no puede ser válido en la medida que la resolución 14 del 3 de septiembre de 2000, emitida por el Banco de la República, por la cual se señala la tasa máxima de interés remuneratoria de los créditos destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo y de proyectos de construcción de vivienda, autoriza la aplicación de la tasa máxima de interés remuneratoria en un porcentaje del 13.1% a partir de su expedición, 3 de septiembre de ese año, y no desde la fecha en que lo aplicó la perito, circunstancia que inmediatamente enrostra las irregularidades de la experticia que se vieron reflejadas en la suma final, dado que reduce por tiempo considerable, aproximadamente por 16 meses, error que no se encuentra en el dictamen rendido por el auxiliar de la justicia designado con ocasión de la objeción planteada por la pasiva, folio 463, el cual sí aplicó el porcentaje de 13.92% desde la data autorizada legalmente. No puede olvidarse que en otra de las tablas adosadas por la perito en cuestión, según solicitud de la convocante, realizó liquidación de intereses teniendo en cuenta fecha de corte y no de pago, lo cual resulta desacertado, en la medida que el interés moratorio seguía corriendo hasta tanto se cancelara la cuota correspondiente a cada mes, lo que sin mayor esfuerzo permite colegir que las sumas que pretende la demandante se declaren pagadas en exceso no lo son, pues corresponden al retraso en el pago de las mensualidades, el cual solo se le es endigable a ella, pues como es bien sabido, en las obligaciones mercantiles se generan réditos remuneratorios y moratorios. Los primeros se causan desde la fecha en que se pactó la obligación hasta el día en que la misma se hizo exigible, y los segundos se originan desde el día siguiente al vencimiento de la obligación hasta que se produzca su pago. Además, es visible cómo aplicó erróneamente un doble alivio a la obligación, lo cual equívocamente también hizo el segundo auxiliar de la justicia, pero que advirtió oportunamente para luego concluir que el saldo a favor de la demandante correspondía a tan solo 4.811 pesos, folio 413. Entonces, es lógico que al aplicar un doble alivio como se hizo inicialmente, la liquidación le resulta propicia a la actora, ya que reportaba saldos a su favor, pero como bien lo dejó establecido el sentenciador de la primera instancia y se acotó en líneas precedentes, no puede dársele valor probatorio al dictamen que así lo previó, habida cuenta que a más de desbordar las condiciones del contrato, por solicitud expresa de la activa, se emitió bajo distintas variables, sin establecer cuál de ellas se ajustaba realmente a los presupuestos establecidos jurisprudencial y legalmente. Así las cosas, respalda la sala la posición del ACU en cuanto a que el último de los informes rendidos con ocasión de la objeción se ajusta a las condiciones convenidas por las partes, así como también a los cambios originados con la expedición de las diferentes normas regulatorias del asunto, siendo claro en los porcentajes y fechas en que debían aplicarse al crédito los intereses, así como también en el instante en que debía tenerse en cuenta la redenominación de UPAC a UR y la capitalización de intereses que fue válida y así lo desarrolló en su peritaje hasta diciembre de 1999. Dicha experticia tuvo en cuenta que la operación crediticia debía atender a la época de celebración del negocio, es decir, el 21 de junio de 1996, fecha en la cual ya se encontraban vigentes las normas que regulaban el sistema de valor constante, establecían la OPAC como base para denominar los créditos otorgados por las entidades financieras, autorizaban la capitalización de intereses y a la autoridad monetaria para determinar el valor de dicha unidad que, como se dijo, se entienden incorporadas al negocio, según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el 1603 del Código Civil. En suma, debe tener claro la inconforme que el crédito no solo se conformaba por el capital,
sino además de los intereses remuneratorios, los moratorios y otros costos adicionales, como primas de seguros que se causan mes a mes y que proporcionalmente constituye el valor de la cuota mensual a pagar, de manera que, como ya se acotó, el valor por concepto de interés remuneratorio causado que debe ser pagado con una cuota mensual, artículo 17 de la Ley 546 de 1999, por ejemplo, no puede ser descontado del saldo en el mes siguiente, lo que significa que el crédito aumentará sin que ocurra lo mismo con el componente capital, ni puede entenderse que tal incremento se deba a la capitalización de intereses. Tampoco puede obviar el recurrente que la carga de la prueba de acreditación de los supuestos fácticos de sus pretensiones a él compete y no puede ser trasladada al demandado, artículo 177 del Código de Procedimiento Civil vigente para su momento. 3. Ahora, en cuanto al reparo que concretó el apelante en que no existe un solo método de liquidación, como lo expuso el juzgador, ya que si aquel en su providencia se refiere a la circular 007-2000 estaría cometiendo, como dijo, un yerro mayúsculo, toda vez que en sus palabras no tiene en cuenta que ese fue para calcular y esa materia se define en lo administrativo, si estuvo bien o no reconocido el beneficio otorgado por el Estado. Debe decirse que la Superintendencia Financiera tiene como objeto supervisar el sistema financiero con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombianos y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados, por manera que es la autoridad idónea para determinar el procedimiento o metodología que debía seguirse, en este caso, para determinar el alivio otorgado gubernamentalmente, como en efecto lo hizo al expedir la circular 007 a que hace referencia al profesional del derecho que representa los intereses de la demandante, conocida a nivel nacional esa como la única que señala la forma en que debe hacerse el cálculo precitado, la reliquidación que conduce al alivio, para establecer si hay o no hay lugar a un alivio. Entonces, si el inconforme pretendía que dicho reconocimiento se hiciera por un procedimiento distinto al señalado en esa circular, le competía establecer su existencia y aprobación por la autoridad competente para su aplicación, lo cual no tuvo ocurrencia en este asunto, todo lo cual deja sin piso jurídico sus afirmaciones. Cuarto, finalmente, en lo que atañe a la divergencia entre si se trata de una indemnización y no un alivio que debía aplicarse a su crédito, es suficiente por parte de la Sala precisar que, como lo indica el censor, se trata de dos conceptos totalmente diferentes. El primero tiene por fuente la ley, dado que fue implementado dentro del marco de eliminación del sistema OPAC, a fin de favorecer a los titulares de créditos otorgados para vivienda, mientras que el segundo deviene del daño por el incumplimiento contractual del negocio de mutuo, el cual no fue declarado judicialmente y por ende no tiene lugar en este asunto. Decisión. Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida el 22 de junio del 2016 por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá en este asunto. Segundo, condenar en costas de esta instancia al extremo demandante, dada la pérdida del recurso. Para tal efecto, como agencias en derecho, la magistrada sustanciadora señala la suma de 800.000 pesos moneda corriente. Oportunamente, devuélvase el expediente al juzgado de origen. Esta decisión se notifica en estrados los magistrados Hilda González Neira, Oscar Fernando Yaya Peña, Manuel Alfonso Zamudio Mora. ¿Algo que decir, doctor? Su señoría, para interponer recurso de casación, si fuese procedente, por favor. Gracias. Doctor, la sala le advierte que tiene el término de 5 días para que lo interponga, contados a partir de la notificación hoy en la audiencia, como lo señala la norma. Bueno, doctora, ¿algo que observar? En consecuencia, hemos agotado la finalidad de la audiencia, la damos por terminada. Ustedes con muchos agradecimientos para ustedes por su paciencia en esperarse, pero observaron en qué nos encontrábamos durante todo el desarrollo de la tarde. Firmamos la lista de asistencia, muy amable, muchas gracias.